Hoy vamos a probar una lente bastante peculiar para astrofotografía de cielo profundo, la pequeña Svibony SV535. La idea de hoy es hacer una prueba práctica con mi forma habitual de trabajar, enseñándoos el producto, el montaje, mi opinión sincera y algunos resultados reales con objetos de espacio profundo. Y la he llamado lente, pero no hay que confundirla con un objetivo estándar de fotografía, ya que en realidad estamos ante una pequeña óptica diseñada específicamente para astrofotografía, con 105 mm de focal y una impresionante relación f2.8. Es decir, una lente pensada para campos muy amplios, nebulosas grandes, regiones enteras del cielo y objetos que muchas veces no caben bien en telescopios de más focal. Así que en este vídeo vamos a verla desde cero. Todo ello para responder una pregunta muy concreta. ¿Tiene sentido esta lente SV535 de Svibony para astrofotografía de cielo profundo? Si quieres saberlo, quédate hasta el final porque justo eso es lo que vamos a comprobar hoy. Unboxing y montaje inicial. Estoy aquí delante de la caja de esta Svibony SV535. Vamos a ir abriéndola para que veáis cómo viene todo empaquetado y hacemos tranquilamente el unboxing. Lo primero que vemos es esta fundita de plástico con el manual. Y si quitamos este pequeño protector de goma espuma, como veis, vemos el contenido de la caja. Fijaros, es una caja muy grande, pero realmente la lente está dentro de esta funda. El resto son los accesorios, los soportes y las piezas que vamos a necesitar para luego poder ensamblar todo el conjunto. Fijaros que se trata de una funda que podemos utilizar luego perfectamente para llevar la lente de un sitio a otro. Y si la abrimos, podemos sacar el cuerpo de la lente. Es una lente muy pequeñita, pesa menos de medio kilo, son 400 y pico gramos, luego os lo confirmo, pero son aproximadamente unos 10 centímetros con el parasol en esta posición de transporte. Su posición sería justo al contrario. Fijaros que todavía está puesto el protector, por este lado os lleva otro. Podemos ver las especificaciones de la lente, son 105 milímetros de distancia focal, una relación f2.8 y un diámetro exterior de 48 milímetros. Y esta parte de aquí es el anillo de enfoque. Como veis, lo podemos ir graduando para lograr el enfoque exacto luego durante las tomas. Voy a retirar un momentito el parasol de nuevo para poder quitar la tapa de la lente. Por el otro lado tenemos otra. Una vez que la desenroscamos, ya veis, ahora ya sí tenemos totalmente libre las dos lentes frontal y trasera, los dos cristales. Al actuar el anillo de enfoque, lo que hacemos es sacar la parte de aquí, se desplaza hacia afuera o hacia adentro para cambiar el punto de enfoque. Venga, pues vamos a ver el resto de accesorios que vienen en la caja. Por aquí tenemos la clásica cola de Milano de tipo Vixen. Tenemos también por aquí este otro elemento que es la abrazadera. Podemos abrir aflojando este tornillo. Hay que soltarlo completamente. Cuidado de que no se nos caiga. Ahí la abrazadera y volvemos a colocar el tornillo para que haga fuerza y la sujete. Por otro lado tenemos esta otra pieza, que es una base de tipo arca Swiss para usarla en algún trípode pequeño.
los que traen este tipo de enganche, trípodes de fotografía o trípodes que no sean específicos para astronomía, que tienen una zapata más chiquitita y podemos utilizar esta directamente para conectarlo. En esta otra bolsita de plástico tenemos toda la tornillería, así como las llaves Allen necesarias para poder luego apretar los tornillos. Y por último tenemos este otro elemento que lo voy a sacar y quitar del plástico para que no haga ruidos. Fijaros que se trata del adaptador E-mount para cámaras de tipo mirrorless. En caso de que lo queráis usar la lente con una cámara mirrorless, tendréis que adquirir por separado el adaptador específico para el tipo de bayoneta de vuestra marca de cámara, ya sea una Canon, una Nikon, una Sony. Fijaros que la lente ya traía montado dentro del estuche de la funda, ya viene con el otro adaptador o extensor de rosca M42. Este es el que usaríamos con cámaras de tipo de astrofotografía. Tenemos aquí la salida a M42 y podemos enroscar la cámara directamente aquí. Yo en mi caso ya os digo que voy a utilizar este, ya que lo voy a usar con mi ASI 533MC. La voy a conectar directamente a esta salida M42, a esta rosca que ya viene preparada. Venga gente, pues ya tengo aquí preparado todas las piezas para hacer el montaje de las bases. Voy a utilizar las dos, tanto la arca Swiss como la cola de Milano Vixen, ya que quiero montar el conjunto sobre una montura ecuatorial. Si solo vais a utilizar la arca Swiss porque lo vais a montar sobre una zapata de trípode de fotografía estándar, pues solo necesitáis montar la pieza esta pequeñita. En caso de que vayáis a utilizar una montura de tipo astronómico, una montura ecuatorial, necesitaréis montar ambas piezas. Como veis, tenemos dos conjuntos de tornillos, unos más cortitos y otros son más largos. Los cortitos son para adaptar esta pieza aquí a la abrazadera, y una vez que tengamos esa, colocaremos la otra, la cola Vixen, con los dos tornillos largos. Así que primero vamos a coger uno de los tornillos, lo apuntamos a la parte donde veis que queda la cabeza hundida dentro del arca Swiss. No lo pongáis por aquí porque entonces la cabeza del tornillo sobresaldría fuera de la pieza, ¿vale? Lo apuntamos en la posición correcta de la base de la abrazadera. Vamos a apretarlo temporalmente. Ponemos el segundo tornillo. ¿Lo veis cómo queda? En su posición correcta. Pues terminamos de apretar. Como veis, la idea es que los tornillos no sobresalgan la zapata, a ver si lo podéis ver bien ahí, que queden metidos dentro de lo que es el cuerpo de metal de esta zapata. Eso es porque ahora tenemos que colocar la pieza Vixen en esta posición, de manera que esos tornillos no pueden estorbar. Fijaros que vamos a utilizar la ranura esta larga que tiene, abierta, que nos va a permitir colocar los tornillos en su posición exacta. Tienen que encajar en estos dos agujeros o roscas pequeñitas que van a los extremos, así que voy a apuntarlo para intentar buscar la posición del primero de ellos. Atornillo igual, de momento sin apretar del todo, y ahora el segundo. Colocamos más o menos la pieza en su posición correcta y ahora ya sí apretamos definitivamente los tornillos para que quede todo el conjunto fijo. Ya está preparado para ir directamente la cola de Milano a la porte Vixen de la montura. Una vez que ya tengo colocada la cola de Milano, la Vixen, para la parte de la montura, vamos a terminar de montar el setup colocando la cámara. Ya tengo aquí preparada mi ASI 533, la MC Pro a color. Para este tipo de cámaras hay que respetar el back focus de 17,5 milímetros. Tengo puesto el adaptador extensor que venía preparado con salida a M42 ya de la propia lente. Y simplemente ahí vamos a enroscar la cámara para lograr esa distancia de back focus de 17,5 milímetros. Mirad, voy a enroscar primero. Como veis, muy sencillito, y de esa forma logramos esos 17,5 milímetros. Bueno, pues como veis, este sería ya el setup
Terminado de montar, museta muy simple, lente, cámara y cola de Milano para colocar en la montura ecuatorial. Ensamblaje en montura, guiado y filtros. Una vez que tenemos la lente montada con la cámara, el siguiente paso será colocar todo el conjunto en una montura. Y aquí voy a hacer algo que de entrada puede parecer un poco exagerado. Voy a montar esta lente de 105 mm sobre mi montura AM5. Sí, lo sé, montar una lente tan pequeña en una M5 es un poco como ir a comprar el pan con un tanque. Pero para esta review me apetecía hacer algo un poco distinto. Y es que no quiero poner a prueba la montura, quiero poner a prueba la lente. Además, este montaje me va a permitir hacer dos tipos de pruebas. Por un lado, tomas relativamente cortas, de unos 180 segundos, sin autoguiado, usando solo el seguimiento nativo de la AM5. En ese caso, usaré un filtro multibanda ancha como el Svibony SV260. Por otro lado, también quiero hacer una prueba más exigente. Ahí entrarán las tomas de larga exposición de unos 600 segundos, con autoguiado y filtro de banda estrecha. En este caso usaré el filtro Optolong L Extreme. Así que, resumiendo, no voy a usar la AM5 porque esta lente la necesite. Voy a usarla porque quiero darle a la SV535 una plataforma muy estable y ver qué puede hacer cuando la montura no es el cuello de botella. Para el autoguiado esta vez voy a prescindir del OAG y creo que en este caso tiene todo el sentido, porque en este escenario particular añadiría complejidad al tren óptico. Problemas de distancias, más adaptadores y más cosas que ajustar. Voy a usar un tubo guía externo, en concreto el William Optics Uniguide de 32 mm de apertura y 120 mm de focal, junto con una ASI 120 mini monocroma como cámara de guiado. Y ahora viene la pregunta importante. ¿De verdad hace falta autoguiado con 105 mm de focal? ¿Es realmente necesario? Para exposiciones cortas o moderadas de 1, 2 o 3 minutos, creo que no será imprescindible en absoluto guiar, especialmente usando una montura como la AM5 y haciendo una buena puesta en estación. En las tomas de 180 segundos con filtro SV260 voy a probar precisamente eso. ¿Qué tal se comporta el conjunto sin autoguiado, solo con el seguimiento sideral nativo de la montura? Pero en las tomas largas de 600 segundos, con el filtro L Extreme, sí que voy a guiar porque quiero evitar lights con problemas de seguimiento y aprovechar al máximo el tiempo invertido en las capturas. Otra decisión importante en este montaje es cómo voy a usar los filtros. En este caso no voy a usar cajón portafiltros individual. Como podéis ver, la SV535 viene preparada para usar filtros de 2 pulgadas enroscados directamente en la parte frontal de la lente. Cuando quiera hacer pruebas con banda ancha, enroscaré el filtro SV260 y cuando quiera hacer pruebas de banda estrecha en nebulosas de emisión, enroscaré el L Extreme. Estamos probando una lente de gran campo, pequeña y muy portátil. Así que creo que tiene todo el sentido mantener ese espíritu en el setup y no complicarlo con accesorios adicionales, meter más volumen y más peso. Repaso de características técnicas. Como ya hemos comentado, esta SV535 es una lente compacta con 105 mm de focal y una relación focal f2.8. De esta lente destacaría varias cosas. La primera es que estamos ante una óptica de campo muy amplio, ideal para capturar grandes porciones de cielo y objetos de tamaño grande. La segunda es que es una lente bastante rápida porque f2.8 permite recoger mucha luz en muy poco tiempo, si la comparamos con ópticas más cerradas como las típicas f4.5 o f5.8. Y la tercera, que su tamaño y su peso la convierten en una opción altamente portátil para llevarla a todas partes sin ningún tipo de esfuerzo. Dentro de esta gama de lentes cortas de Svibony, la 535 sería la hermana pequeña de la serie. Por encima estarían modelos como la SV545 o la SV555 que tienen más focal, más tamaño y una relación focal f4.5. La 535 es la más pequeña, la más ligera y portable y también la más económica de esta familia. Y además es la única de las tres que es f2.8, así que es bastante más rápida que sus hermanas mayores. Como os decía, trabajan en una relación focal f4.5. Esto significa que a igualdad de cámara, filtro y cielo,
La 535 necesita aproximadamente 2,6 veces menos tiempo para recoger un nivel de señal similar al de sus dos hermanas mayores. Eso sí, con esta focal no vamos a buscar detalle fino en galaxias, ni en nebulosas planetarias, ni en general en objetos de tamaño pequeño. Lo que vamos a buscar son campos enormes, regiones de nebulosidad, constelaciones, zonas de la Vía Láctea, grandes complejos de emisión y objetos que normalmente con focales más largas directamente no nos cabrían en el encuadre. Otro detalle importante a tener muy en cuenta es que la SV535 tiene enfoque manual mediante un sistema helicoidal y a f2.8 el enfoque no es algo secundario. Dicho en cristiano, hay menos tolerancia al error de enfoque, por lo que estaré muy pendiente durante las capturas de si ésta se mantiene estable o no a lo largo del tiempo, si se pierde fácilmente. Otro punto muy importante, la SV535 tiene una distancia de backfocus de solo 24 milímetros. Esto significa que no es compatible con cámaras DSLR con espejo usando los adaptadores T habituales, porque el sistema T-Mount clásico trabaja normalmente con una distancia de 55 milímetros en este tipo de cámaras. Dicho de forma sencilla, en una cámara DSLR con espejo, con su anillo T, el sensor queda demasiado lejos del punto de foco, sin que podamos acercar este a los 24 milímetros que requiere esta lente. Por eso la SV535 está pensada para cámaras astronómicas dedicadas o para cámaras mirrorless con el adaptador correcto. Con los 105 milímetros de focal y el sensor de la ASI 533, el campo de visión resultante es de unos 6 grados de alto por otros 6 grados de ancho. Dicho de otra forma, esta lente no intenta acercarnos mucho a los objetos, sino que intenta abarcar mucha cantidad de cielo en una sola toma. Por lo que para objetos de tamaño pequeño, una lente de 105 milímetros como esta no será la herramienta adecuada. Con una lente como esta podremos enseñar el contexto completo de ese tipo de estructuras, en un solo encuadre y sin tener que recurrir a los mosaicos. Venga, pues yo voy a poner todo esto que os he contado en práctica y voy a hacer algunas capturas esta noche, algunas nebulosas de emisión de tamaño grande. Voy a apilar y procesar los resultados fuera de cámara y os muestro el resumen y comentarios de los mismos en el siguiente bloque. Resultados y comentarios de las pruebas. Bueno, pues después de toda la parte de montaje, tocaba ver si la SV535 era capaz de dar resultados interesantes en una sesión real. Para esta primera prueba elegí la zona de la nebulosa de Norteamérica y el Pelícano, en el Cisne, porque es justo el tipo de objeto para el que una lente de 105 milímetros tiene mucho sentido. Primero hice la prueba más sencilla, 20 tomas de 180 segundos con el filtro SVibony SV260 sin autoguiado y por tanto con una integración total de 1 hora. Y este es el Masterlight, el resultante, donde estamos viendo una imagen muy cruda, sin procesar, pero ya se aprecia claramente la nebulosidad de Norteamérica y el Pelícano. Lo interesante es que esto está hecho sin guiado, con tomas de 3 minutos, y la lente ya está recogiendo una cantidad de señal bastante llamativa. Si pasamos al procesado rápido de esa misma integración de 1 hora, la imagen ya empieza a ser mucho más agradable. Aquí la SV535 ya deja bastante claro uno de sus puntos fuertes. No nos da detalle fino en zonas pequeñas, pero sí nos permite enseñar una región completa del cielo con mucha facilidad. Deciros que durante las pruebas el enfocador helicoidal funcionó muy bien. Cuesta un poquito encontrar el punto exacto a mano, pero eso sí, una vez ajustado se mantuvo bastante estable durante la secuencia completa, lo cual me dio muy buenas sensaciones de cara a dejar desatendidas secuencias de captura más largas. También estuve revisando las estrellas en el centro y en las esquinas, y con el sensor cuadrado de la ASI 533 no vi coma evidente ni deformaciones importantes. En ese sentido, muy bien el grupo de lentes con un control de campo muy plano y sin deformaciones en las esquinas ni viñeteo exagerado. Eso sí, con esta distancia focal y los tamaños de píxel habituales de las cámaras de espacio profundo, vamos a tener problemas de submuestreo, especialmente en las estrellas más pequeñas. No me parece algo dramático, pero sí creo que esta lente puede requerir algo más de trabajo con la parte de estrellas, por un lado por el submuestreo y por otro lado porque se quemarán rápidamente los núcleos al trabajar a f2.8. Pasamos a la segunda prueba, que era la más exigente, con tomas de 600
600 segundos con el filtro Optolong el Extreme y autoguiado activo. Aquí fui a por todo y pude aprovechar el resto de la noche para sacar 30 tomas de 600 segundos, es decir, 5 horas de integración total. El salto respecto a la prueba anterior es muy evidente. La banda estrecha controla mucho mejor el fondo, la nebulosa gana muchísimo contraste y las estructuras internas aparecen con mucha más fuerza. En esta tanda el guiado fue sobradísimo. La AM5 estuvo trabajando con valores promedio de RMS aproximadamente entre 0,4 y 0,6 segundos de arco. Y lo más interesante es que el foco también aguantó muy bien y se mantuvo estable durante los primeros lights. Eso me dio bastante confianza para irme a la cama y dejar desatendida la secuencia de captura el resto de la noche. Y si pasamos al procesador rápido de esta integración de 5 horas, aquí es donde la SV535 enseña realmente para qué tipo de trabajos tiene sentido. La imagen tiene mucha señal, mucho contraste y sobre todo una perspectiva muy amplia de toda la región. Recordad, no estamos buscando el máximo detalle en una zona concreta de la nebulosa, ya que para eso usaríamos un tubo de más focal. Lo que nos da esta lente es otra cosa, nos enseña la nebulosa de Norteamérica, el Pelícano y todo el campo que la rodea en una sola imagen. Y ese es para mí el punto fuerte de esta SV535 y como resultado final, esta primera sesión me deja una impresión bastante positiva. Y os dejo ahora con algunos resultados de prueba adicionales de otras nebulosas y regiones que pude probar a capturar en sucesivas noches. Tipos de uso y valoración final. Venga, pues después del análisis y las pruebas, voy a comentaros para quiénes de vosotros considero que puede ser interesante esta lente SV535. Esta lente puede ser interesante para aquellos que queráis empezar en astrofotografía de gran campo con cámara astronómica, no os apetezca ir directamente a un tubo grande y pesado. Puede ser muy útil para setup portátiles que se puedan llevar a todas partes siempre que se combine con una montura adecuada. Es decir, no hace falta una AM5 como he hecho yo en esta review. Una montura pequeña o una Star Tracker sería seguramente la pareja más lógica y adecuada para la mayoría de las situaciones, sobre todo si lo que buscáis es un equipo para llevar siempre encima. Para montar un setup ligero, sencillo de manejar y transportar y que no presente problemas ni dificultades de manejo para alguien que está empezando, esta lente es una auténtica joyita. Y por último también puede tener sentido para aficionados más avanzados que queráis hacer proyectos, por ejemplo, de nebulosas extensas con filtros de banda estrecha sin tener que recurrir a los mosaicos. Donde sí que no os la recomendaría es para obtener detalle fino en objetos pequeños. Ahí sí que es mejor mirar otras focales más largas que nos aporten un mayor nivel de acercamiento. Si me preguntáis por mi valoración final de esta lente, os diría que la SV535 no es una lente para todo, pero sí puede ser una herramienta muy interesante si sabes exactamente para qué usarla. Como hemos dicho, gran campo, nebulosas enormes, setup ligero y una forma diferente de mirar el cielo profundo. Las características de esta lente que me han parecido más reseñables son su gran capacidad de recolectar señal en poco tiempo, lo bien que corrige el campo sin nada de coma en las esquinas y lo sencilla que es de manejar sin tener que estar pendiente de ella todo el tiempo. Es una lente para llevar a todas partes junto con un setup portátil, desplegarlo todo en 5 minutos, ponerse a capturar nebulosas sin dificultad y sin sufrimiento. Gracias a su relación f2.8 y si vamos justos de tiempo, podremos recolectar una gran cantidad de señal sin tener que estar toda la noche tirando fotos. Y si sois de los que preferís exprimir el equipo al máximo,
Si la combináis con una buena montura, un sistema de autoguiado, le dejáis capturar durante 1 o 2 noches un mismo objeto, podréis sacar un contraste y una cantidad de señal impresionantes. Si estáis interesados en adquirir esta lente, os dejo abajo el enlace de compra directo a la tienda oficial de SVBONY, con el que además podéis apoyarme sin que a vosotros os cueste un solo céntimo de más. Os leo en los comentarios si tenéis alguna duda, sugerencia o si queréis hacer alguna aportación o dejar vuestra opinión sobre esta pequeña lente de Astrofoto. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y hasta la próxima.